Iniciamos esta exploración con un algo que, bueno, parece casi una paradoja en el psicoanálisis, ¿no? La resistencia. Es eso que parece frenar el análisis, pero ¿no es justo ahí donde se revela algo crucial sobre la persona? Hoy nos metemos de lleno en los comentarios de Lacan a los escritos técnicos de Freud. En concreto, Seminario 1, capítulo 3, la resistencia y las defensas. La idea es ir más allá de ver la resistencia como un simple no. Vamos a seguir a Lacan para ver su complejidad, cómo se liga el discurso, a la contratransferencia, a la verdad del sujeto. Y usaremos como él hizo un caso de Annie Reich para que se entienda mejor. Así que, bueno, preparaos para una inmersión en estas sutilezas de la técnica. De acuerdo, empecemos a desgranar esto. Lacan arranca con algo que, bueno, que llama la atención, ¿no? Una especie de crítica velada a Freud por un supuesto autoritarismo. Suena chocante, ¿verdad? Porque se supone que el método nace de la relación del sujeto consigo mismo, no de una imposición. Exacto. Y esa observación inicial, pues, conecta directamente con la ética del psicoanálisis. Ser una técnica que respete profundamente a la persona. El objetivo no es forzar nada, no es derribar la resistencia como si fuera un muro, sino entender qué función cumple para ese sujeto en concreto. Lacan nos advierte contra lo que él llama una tentación, digamos, policial, la del analista que quiere descubrir lo oculto a toda costa. Entiendo. O sea, en lugar de esa actitud casi de investigador, se trataría más de comprender la postura del sujeto, ¿no? Su hallazgo, como dice Lacan, frente a su propio malestar. Precisamente. Y no se trata de culpar al sujeto como si se resistiera a propósito. Lacan insiste en que la resistencia tiene que ver con cosas del saber que son ajenas a la conciencia. Muchas veces el propio sujeto no sabe por qué se resiste. Por eso la idea no es revelar algo que el analista sabe, sino reconocer que esa resistencia es algo que el sujeto presenta. Entonces, ese rechazo, ese freno, no es algo pasivo, sino una posición activa. Y el reto sería que el sujeto pudiera asumir esa posición, ¿no? Integrarla en su discurso. Esto sí que le da una vuelta a la perspectiva habitual. Cambia radicalmente el papel del analista. Ya no es el que sabe y fuerza, sino el que acompaña al sujeto a encontrarse con eso que presenta como resistencia y a poder nombrarlo. Vale. Para que esto no sea muy abstracto, Lacan se apoya en un caso clínico. Usa un artículo de Annie Reich de 1951 sobre la contratransferencia. El caso es de una paciente con problemas de pareja, que ya había tenido un análisis antes donde se habló de fijación materna. El momento clave que Lacan aísla ocurre en una sesión. La paciente está, según Reich, en un estado de estupor rayano con la confusión. Y la analista, Reich, interviene interpretando directamente ese estado. Le dice algo como: «Usted está así porque piensa que estoy resentida por su éxito en la radio». Una interpretación muy directa, centrada en la supuesta rivalidad y hostilidad de la paciente hacia ella. El efecto, según cuenta Reich y recoge Lacan, es inmediato. Un choque. La paciente parece salir de su confusión, asiente, confirma la idea de la analista sobre su resentimiento. Pero, y aquí viene lo gordo, justo después de esa sesión tan exitosa, interrumpe el análisis. Y no vuelve hasta un año después. Este ejemplo es oro para Lacan. Demuestra que el que una intervención produzca un efecto inmediato no prueba que sea eficaz terapéuticamente, ¿sabes? No basta con que el paciente acepte la interpretación. La pregunta es: ¿qué efectos tuvo eso en la posición del sujeto respecto a su verdad? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Parece que la interpretación puede volverse una herramienta para confirmar las ideas del analista, para validar su saber, en lugar de ser una escucha paciente del discurso brumoso, de esas palabras que trae el paciente. Es eso. Exactamente. La propia Annie Reich se cuestiona su intervención después, y Lacan, siguiendo su autocrítica, subraya que lo importante no es tanto si la interpretación era correcta objetivamente, sino su oportunidad en ese momento y, sobre todo, su posible motivación inconsciente en la contratransferencia del analista. ¿Estaba Reich respondiendo a algo suyo? Ahí entra la famosa contratransferencia. Y la idea clave que surge es la de la palabra verdadera del paciente. Aquella que tiene valor porque emana del propio sujeto, no porque sea impuesta. Para intentar salir de ese lío interpretativo,
Reich propone centrarse en el Iket in Nunc, en lo que pasa aquí y ahora en la sesión, en el campo intersubjetivo. Y de ahí saca una máxima que Lacan considera fundamental, aunque luego la matizará. Los sentimientos son siempre recíprocos. Una idea potente, sí. Sugiere que los afectos en la sesión, hostilidad, amor, no son solo de uno, sino un efecto del campo entre ambos. Reich sintió una hostilidad y su interpretación, usted es hostil porque cree que estoy irritada, fue aceptada porque, según Reich, ella estaba irritada de verdad. Lacan habla de una chispa. Es potente, sí, pero Lacan enseguida nos alerta. Reconoce que Reich tenía razones para sentir esa hostilidad y que la paciente la aceptó. Sin embargo, reducir todo a esta dinámica de sentimientos recíprocos, a un ego a ego, es arriesgado. ¿Por qué arriesgado? Suena bastante lógico, ¿no? Analizar lo que pasa entre los dos Joys. Es lógico, pero puede ser una simplificación que nos deje atrapados en lo imaginario, en el espejo de las identificaciones y rivalidades. Lacan insiste en que el inconsciente freudiano opera en otra dimensión, la simbólica, la del lenguaje. Por eso él va a proponer un tercer término, algo que trascienda esa relación dual. Entendido. O sea, esa relación de sentimientos es importante, pero no lo explica todo. Para ir más allá, Lacan vuelve a Freud. Busca una definición más estructural de la resistencia. ¿Y dónde la encuentra? La encuentra en una frase clave de la interpretación de los sueños, una frase que Lacan cita en alemán. Alle was die Fortsetzung der Arbeit ist ein Widerstand, que podemos traducir como todo lo que interrumpe la continuación del trabajo, Arbeit, es una resistencia, Widerstand. Vale, analicemos esto porque parece simple pero seguro que tiene miga. Trabajo, Arbeit. ¿A qué trabajo se refiere Freud aquí? ¿A esforzarse sin más? No exactamente. Es clave entender que Arbeit aquí es el trabajo del análisis, el proceso que se inicia con la asociación libre. Freud también usa Behandlung, que es tratamiento, manejo de la cura. Entonces, la resistencia se define, de forma muy técnica, como todo lo que obstaculiza la continuación de ese trabajo analítico. No es solo una oposición psicológica. Y para ilustrar esta definición más amplia, Lacan lanza un ejemplo, bastante provocador. Muere el padre del paciente, ¿es esto acaso una resistencia? A primera vista diríamos que no, que es algo externo. Si la muerte del padre interrumpe el tratamiento, funciona como resistencia a la continuación del trabajo. Esto amplía la noción más allá de lo interno del sujeto, afecta el proceso. Es una vuelta de tuerca interesante, sí. La resistencia no está solo dentro, sino que se define en relación al proceso mismo. ¿Y cómo conecta Lacan esto con la represión? Conecta esta idea con la Verdungung, la represión, de la metapsicología de 1915. Lacan señala una diferencia. La resistencia tiene algún vínculo con la consciencia o lo preconsciente, pero lo reprimido primordial, Urverdrungung, tiene que ver con una Entfernung, una distancia, un alejamiento originario. Es de otro orden, más fundamental. Y esto nos lleva directos a la cuestión de la historia y la memoria en el análisis, ¿verdad? Si lo reprimido está tan lejos, ¿se puede recuperar tal cual? El objetivo es reconstruir un pasado real. Aquí Lacan introduce una idea clave, apoyándose en el hombre de los lobos. Plantea que quizá la dimensión de la fantasía, fantasy, es estructuralmente más importante que la exactitud histórica. Lo decisivo no sería tanto verificar si algo pasó exactamente así, sino comprender qué función cumple esa construcción, recuerdo o fantasía, en la estructura actual del sujeto. ¿Qué verdad subjetiva hay ahí? O sea que la verdad histórica pierde peso frente a la verdad subjetiva que se construye en el relato. El foco se mueve del evento a cómo el sujeto lo ha significado. Exactamente. El acontecimiento pasado queda en segundo plano respecto a las referencias subjetivas que organizan la vida del paciente hoy. Lo que importa es reconstruir el pensamiento del sujeto, su lógica singular. Lacan ilustra esto del reconocimiento con una anécdota muy personal, casi una viñeta de autoobservación. Cuenta cómo estuvo días mirando unas cortinas, hasta que una mañana, ¡zas!, reconoció un perfil del siglo XVIII, algo vago. ¿Qué nos quiere decir con eso? Pues quiere ilustrar justo eso, el reconocimiento, la reconnaissance. A veces reconocemos algo no por lógica, sino por un clic, una configuración imaginaria, una gestalt que emerge. Es más del orden imaginario. ¿Y cómo se relaciona esto con la técnica, con la resistencia?
Lacan lo conecta con las técnicas que usaba Freud al principio para ayudar a recordar, como presionar la frente o enumerar fechas hasta que algo resonara. Podría parecer que Freud estaba sugiriendo cosas. Esa es la crítica clásica, ¿no? Que era sugestionador. Sí, pero Lacan da otra lectura. Sugiere que Freud no buscaba imponer su historia, sino que confiaba en una estructuración implícita que el propio sujeto hacía al organizar su pasado. El sujeto, al hablar, usa el tiempo socializado, fechas, hitos comunes. Freud confiaba en que dentro de ese marco el sujeto encontraría su forma de dar sentido. Entonces el objetivo no era tanto verificar hechos, pasó así, sino reconstruir el pensamiento del sujeto, entender qué cuenta para él, qué articula su novela personal. El reconocimiento no sería de un hecho bruto, sino de una significación interna que encaja en la trama. Entonces, volviendo a la resistencia y al discurso en análisis, ¿qué significa esto para la escucha? Si no se trata de buscar la verdad objetiva, ni forzar. La pregunta fundamental, según esto, no es ¿miente o dice la verdad?, sino más bien ¿qué significa este discurso que el sujeto tiene que sostener? ¿Qué función cumple esa narrativa, esa postura, esa resistencia? ¿Qué verdad subjetiva intenta vehicular, quizás sin saberlo, a través de ese discurso, incluso en sus puntos más opacos? Lacan recuerda aquí los inicios de la técnica, la hipnosis, donde aparecía la reviviscencia del trauma. El paciente revivía escenas con una carga afectiva enorme. Y lo interesante, que señala Lacan, es que incluso ahí era un discurso sostenido por alguien, por el yo del paciente en ese momento. Era una palabra asumida por el sujeto en ese acto de decir. No era un registro neutro. Esto choca con la idea de una verdad objetiva, externa. La verdad en psicoanálisis parece ligada a la asunción subjetiva, al acto de decir yo. La resistencia, desde aquí, podría ser lo que marca los límites de lo que el sujeto puede, en un momento dado, asumir como propio en su decir. Exacto. No se busca una confesión total, ni una reconstrucción perfecta. Más bien, entender la lógica interna del discurso, sus puntos ciegos, sus repeticiones. La resistencia no es solo un fastidio, sino una brújula que señala justo esos puntos donde la verdad del sujeto está en juego. Ya Freud decía que el núcleo patógeno es aquello de lo que el discurso huye. La resistencia sería esa inflexión al acercarse a ese núcleo. Queda bastante claro entonces que la resistencia es muchísimo más que un simple obstáculo. Es un fenómeno complejo, ligado al discurso, a cómo contamos la historia, a la dinámica transferencial y, ojo, a la contratransferencia, como vimos con Reich, y a ese acto delicado de reconocerse o asumir la propia palabra. El recorrido de Lacan en este capítulo nos empuja a superar la confrontación de ego a ego. Plantea la necesidad de un tercer término, que podemos empezar a entender como la estructura del lenguaje, lo simbólico, el inconsciente estructurado como un lenguaje para captar lo que pasa en el análisis. El foco se desplaza así de la psicología de los individuos, sus sentimientos, intenciones, al sujeto del discurso. La pregunta clave se vuelve entonces: ¿quién habla realmente cuando el paciente habla? ¿Y quién escucha cuando el analista escucha, más allá de su yo? Lacan cierra este capítulo del 7 de enero de 1954 dejando esa pregunta en el aire, una pregunta central en su enseñanza. ¿Cuál es el sujeto del discurso? Si la resistencia nos indica lo que el sujeto tiene que sostener en su discurso para mantener su posición, ¿qué implica esto para la interpretación? ¿Hay que forzar esos límites o acompañar en el borde? Y como pensamiento final para darle vueltas, ¿cómo emerge entonces la verdad en un análisis? ¿Estaba escondida esperando ser desenterrada? ¿O es algo que se constituye, que se crea, en el propio proceso, en esa dialéctica entre la palabra que tropieza, la escucha y las resistencias que marcan encuentros y desencuentros? Una cuestión que sin duda nos deja pensando en la naturaleza misma de la experiencia analítica.